Entonces nosotros vimos que debía haber una sala de espera para los comensales generales y la sala de VIP. Esa es una. La otra fue que aquí hay unos baños que no tienen ventilación. Esto y esto. Y la otra fue que falta el reloj biométrico, que debe ser que estar adentro sea en el acceso, en el departamento administrativo o en el departamento general. En realidad es lo único que ha hecho falta, porque ahí ya todo estaba bien distribuido, al igual que las columnas. Hubo aquí solamente esto que nos puso, que hicieron como un tipo de pared, pero en realidad no la pared, es toda separación de columnas, porque esta parte se separa de acá, y ahí todo está bien. Y ahí en el momento acá del corte, todo está bien, lo que se trabaja con color, los materiales que lo han hecho, la simbología de las paredes también, cuando es cortada esa pared y cuando otra pared igual que la volumetría. ¿Cuál es el criterio que han observado ustedes en la volumetría, referente en este caso a los fundamentos del diseño? Equilibrio, técnica, jerarquía. No sé, porque en realidad lo que sobresale el volumen es en la parte más principal, es la de, ellos hicieron una parte como de cóctel, entonces esa es la que más sobresale, luego es los comensales, como ven la más pequeña es la administrativa y la de la cocina, y ahí lo que en realidad sobresale son donde van a ir los comensales, y este que es el vestíbulo que lo hace más pequeño porque sobresale donde van a estar los comensales. Micael. Vicky ya explicó todo. Pero no sé, algo que tú creas que realmente también se les pudo haber pasado por algo que le sugieres. ¿Qué pasa con el sistema constructivo, por ejemplo, en razón de que, al menos en la volumetría o en esta isometría que están planteando, al parecer van a usar todos los, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué piensas de todas esas losas planas? En algún momento, viendo los cortes, de repente podríamos tener tal vez elementos sumamente horizontales, ¿no es cierto? Y no hay tendencia hacia un elemento que sea más vertical que otro. Ahí vuelvo a los fundamentos del diseño, es decir, a la jerarquía de repente de uno de estos elementos, ¿no es cierto? Y a la jerarquía de repente del ingreso principal que debe tener el restaurante. Es decir, que identifique que esa es la parte principal de esa construcción, ¿no es cierto? Y aparte de eso, ¿qué pasa con los otros elementos? De repente podemos tener tal vez, este es el elemento administrativo por lo que puedo ver, ¿no es cierto? Pero sin embargo aquí veo una conjunción de formas que se van en zigzag, que tendríamos que ver la fachada de este elemento, no está bien definido, para ver qué características estéticas genera, ¿no es cierto? Porque puede ser que ese ritmo de paredes pudiese ser que aquí funcione, pero en conjunto no se vea bien, sobre todo porque este es el elemento que está principal y los otros aparentemente se ven mucho más bajos. Es decir, si viéramos una fachada de este lado, veríamos esta fachada de este elemento con esto, y lo de atrás se vería prácticamente en menor proporción, en menor jerarquía, no sé, un sinnúmero de cosas que hay que analizar cuando estemos viendo las correcciones de lo formal. Hasta ahora solamente hemos hecho correcciones funcionales y hemos tenido criterios de ubicación de columnas. Ojo, no estamos hablando de diseño estructural, sino criterios de ubicación de columnas en razón de que tienen un proyecto que necesita espacios abiertos, ¿no es cierto? O espacios más bien sin construcciones, no abiertos en el sentido de que no están cubiertos, no, más bien abiertos en el sentido que son espacios amplios, ¿no es cierto? Entonces eso se debe considerar de repente dentro de este proyecto. Cuando ya aplicamos, en este caso yo decía que hicieron la corrección anterior, que en los cortes se debe especificar qué tipo de material voy a emplear. Significa que si pongo los niveles aquí en cada uno de estos espacios, en las losas también debo poner los niveles para saber a qué altura va a llegar esa losa. Debo hacer acotamientos internos para saber si tengo un cielo raso, sea del sistema Armstrong o sea del sistema Jigsaw, y saber a qué altura voy a poner los perfiles metálicos o la estructura metálica que me va a sostener ese cielo raso, ¿no es cierto?
y también consultar de repente cuál es el espacio necesario, ¿verdad?, para hacer de repente tal vez las instalaciones de manera aérea. También debo considerar que si